Bueno, pues el lunes, esa es la mala noticia, el lunes, pero los lunes también traen cositas buenas. Como siempre, para empezar la semana vamos con la resaca fantasy, la chuleta de Don Quijote, recomendaciones de mercado, se viene contenido largo, contenido premium, contenido para disfrutar, para degustar, hagáis lo que hagáis, pasar al perro, el gimnasio, estar ahí descansando en casa tiraos, cada uno en sus circunstancias, aquí subido al Donkey Time. Así que ya sabéis, arrancamos semana, hypeos disponibles, venga, damos vuelo aquí a la resaca, que no se diga, que no hay apoyo aquí para Donkey y sus locuras. Jornada 22 nos ha dejado muchas cositas que hablar, vamos a ponerlo todo en orden. De la mancha no, de la cancha. Venga, arrancamos chuleta, aquí tenemos nuestro lienzo en blanco tras la jornada 22, vamos a hablar equipo por equipo, siempre cronológicamente empezando por el partido del viernes. La verdad que el Español venía en mala dinámica, pensábamos que era una buena opción para reflotar, pero la verdad que fue otro desastre más, son 2 viernes seguidos del Español en casa apostando por ellos y que nos fallan, luego hablaremos en clave Alavés, que obtuvo esa victoria convincente. Pero el Español preocupa y mucho. El entrenador está intentando a su manera bajar la euforia, diciendo que el hablar de Europa a lo mejor está desgastando, que quieren volver a tener los pies en el suelo y al final esta plantilla con ciertas carencias que ciertamente creo que estaba sobrepuntuando, a lo mejor se está topando contra su realidad. Tampoco creo que su realidad sea esta. Yo creo que el Español puede ofrecer una mejor versión, pero al final hay que tener en cuenta que hay jugadores que han rendido muy por encima de lo esperado. Peremilla, Dimitrovic, Calero, que a lo mejor ahora están un poquito dejando ciertas dudas y eso hace que tanto individual como colectivamente el equipo no se muestra sólido, tampoco se muestra efectivo y los resultados pues han traído esa presión extra que hace que jueguen atenazados a pesar de adelantarse en el marcador. Porque hiciste lo más difícil, sin merecerlo te adelantaste con una gran acción, otra semana más polémica en cuanto al otorgar o no asistencia, la asistencia de Carlos Romero. Sí que entiendo que haya malestar, que haya crispación. Yo también tenía a Romero en algunos de mis equipos, creo que tiene mucho mérito en ese centro, creo que esa cuota de valor habría que otorgársela en una puntuación de alguna forma. Siempre hay ese punto injusto en las puntuaciones fantasy, pero sabemos cómo funciona esto, tenemos que encajarlo, es que no hay más, unas veces nos tocará a favor, otras en contra, habrá muchos que Romero estaba en el equipo de vuestro rival y entonces os habéis llevado esa alegría o respirasteis aliviados. En definitiva, ni por ahí nos salvamos, salvo Roberto, que marcó, ya era hora que recuperara el olfato, fue el único y ni aún así fue una gran puntuación, el resto del Español fueron realmente puntuaciones muy discretas y ahora mismo lo mejor es alejarnos de este equipo, porque Manolo está probando cosas, entre ellas colocar a Riedel de lateral, cómo serán los otros dos laterales o cómo estarán, más que cómo serán, para que opte por Riedel reconvirtiendo un central en lateral. Tampoco es que Riedel aportara nada, ni en profundidad ni en seguridad. Entonces no sé qué atenernos de aquí a las próximas semanas. Cabrera horrible, en el segundo gol me parece que es un error impropio del nivel que estaba mostrando Cabrera. Entonces muchas veces señalamos a lo mejor a Calero, pero Cabrera no está haciendo una gran temporada, o al menos en este tramo en concreto Cabrera está muy lejos de su nivel. Edu Expósito creo que fue de los más apañados, pero aún así no me da como para traerlo a compra. Creo que la mejor noticia o la mejor recomendación debe ser el recomendaros alejaros del Español. Momento de sacrificar a Carlos Romero, que además, si alguno no lo sabe, la semana que viene contra el Villarreal, que ya por ser partido complicado, hay una doble ley del ex con cláusula del miedo incorporada, ni Romero ni Terrats a priori son jugadores alineables, salvo que se asuma esa compensación económica, que no sé si se hará o no, pero independientemente de eso, ha llegado el momento de vender en el Español o de mirar con mucha distancia, ver cómo se acaba el mercado de invierno, ver si el nuevo fichaje en Gon o en Don, creo que era, más o menos a ver si puede aportar algo. Vamos a esperar con el Español, no podemos hacer otra cosa. Quizá un Choyete Riedel, aunque ya digo, no sé si va a repetir la experiencia porque con él tampoco se ganó. Y luego la buena noticia es el Alavés. Parecía que estaba también en una situación complicada, semana convulsa con la marcha de Carlos Vicente, pero este Alavés tiene un ADN competitivo. Siempre lo digo, la verdad que me repito bastante. Con estos mínimos te puede dar por una permanencia. No es el equipo más virtuoso, no es el equipo que tenga más calidad individual, no es el equipo que tenga más gol, no es el equipo que genere mayor peligro, pero sí que es un equipo que sabes que siempre te va a asegurar competir. Entonces este Alavés, construyéndose desde la defensa, creo que muestra su aportación sólida para una permanencia, que todavía la tendrá que pelear, pero si tienes una defensa
que se muestra sólida, compenetrada. Y luego tienes arriba un delantero que hace un trabajo impagable y además te aporta cifras como Lucas Boyer, que es una de la compra que hablamos en el Donkey Mercato Express el domingo. Ahí os aproximé las pujas. Yo os dije más o menos el concepto que yo tengo sobre Lucas Boyer. Es un delantero en clave fantasy para completar delanteras, porque siempre lo puedes alinear independientemente del partido. No te va a dar esa estabilidad de asegurarte puntos cada semana, pero sí que le hemos visto cosas a Boyer esta temporada muy importantes: tirar faltas, marcar goles, dar asistencias. Me parece que Lucas Boyer está haciendo un temporadón absoluto. Más allá de todo el trabajo oscuro que aporta, también está empezando a encontrar cifras con cierta facilidad, y creo que hay que explorar esa dupla con Tony Martínez arriba. No está Carlos Vicente, vamos a ver una versión del Alavés más directa si cabe. Vamos a ver el nuevo fichaje del Huesca, creo que eso va a ir muy a fuego lento. Vamos a ver si hay alguna otra incorporación, más allá del central, que tampoco sé deciros el nombre. También un perfil muy joven que no me atrevo aquí todavía a valorar. El Alavés parece que se está reforzando utilizando esos 8 o 10 kilos del fichaje de Carlos Vicente en perfiles que a lo mejor no aportan un corto plazo, pero que ellos consideran que pueden ser importantes a futuro, como ya lo hicieron con Carlos Vicente, que les ha dado un rédito económico y un buen rendimiento en estos años. Luego tuvimos el susto, menos mal que pudimos reaccionar a tiempo, actuando con certezas, de Nahuel Tenaglia, que fue suplente. Al final el asunto de que se quedara sin minutos fue que tenía una indisposición, no se encontraba 100%, entonces no se esforzó con él. No creo que sea preocupante de cara a próximas jornadas. Es un jugador que sí que va a hacer una transición hacia la banda, pero creo que independientemente de eso va a seguir siendo recomendable. En el Donkey Mercato Express del domingo os recomendé mantener a Tenaglia, porque creo que con el calendario que le viene y un equipo que se va a construir desde la defensa, Tenaglia va a ser un jugador que nos va a aportar buenas puntuaciones. Tuvimos buenos minutos sólidos del jugador, que además se aprovechó de ese infortunio en clave de lesión de Protesoni. Tuvo que aparecer seguramente antes de la cuenta. No se le acaba de notar la inactividad, estuvo sólido, aportó en segunda parte. Buena dupla con Pacheco, que por cierto no aparece aquí, pero es un jugador que va al alza en su rendimiento. Y en general la línea defensiva del Alavés, con Garcés de chollazo, porque no es un chollo, es un chollazo, ya puede ser calibre titular la semana que viene, que le viene al Alavés partido contra el Getafe, muy bueno para bloques defensivos. El calendario del Alavés es cuesta abajo, sí que tiene la distracción coopera. Vamos a ver cómo y cuánto afecta eso, pero en principio podemos pescar jugadores a bajo precio. Tony Martínez Boyer, buena dupla ofensivamente. El golito de Blanco, que siempre es un jugador que me da cierta pereza, pero sí que puede ser un jugador regular para tenerlo ahí en el banquillo sin estorbar. Muchos seguramente lo tendríais. Yo también en alguna liga lo tendría ahí en el banquillo, esos 12 puntos no los disfruté, pero sabes que siempre lo puedes llegar a alinear porque juega y asegura un rendimiento mínimo. Entonces el Alavés casi diría que es recomendable en todas las líneas. Sí que es un equipo que viene en buen tramo de calendario y que viene también en buen estado de forma. Vamos con el Oviedo, que logró una victoria por fin. Seguramente la logró cuando menos la mereció. Yo creo que el Oviedo no fue mejor que el Girona. Yo creo que el Oviedo estuvo muy lejos, muy cerca de perder el partido, que no lo tuvo controlado en ningún momento, pero sí que supo mantenerse en pie y luego ser lo suficientemente efectivo como para ganar y esta vez sí poder administrar esa ventaja. 3 puntos importantes, todavía sigue lejos del objetivo. Creo que el Oviedo sigue virtualmente descendido, pero al menos sigue vivo, y eso siempre para mí es algo para celebrar. Que todos los equipos de la liga, y hablo de Oviedo, Levante, estén reenganchados, estén vivos, estén con el corazón todavía latiendo, a pesar de que el mercado invernal en ambos casos no creo que hayan aportado una gran mejora. Creo que ambos acabarán hundiéndose, pero creo que también es de elogiar que peleen, que se mantengan con vida, y estos 3 puntos al Oviedo les puede dar ese aliento extra para pelear. En clave fantasy vemos a un Oviedo que tiene el 11 bastante consolidado. Os anticipé ya esa posible reentré de Nacho Vidal, que fue titular con buena puntuación. Hay chollitos interesantes y más o menos asentados. Tenemos ahí la Chaira, la líder es que funcionó. Es verdad que el gol puede empujarla, no fue su mejor partido. No atacó el Oviedo por los extremos, quizá como yo intuía o como había hecho en anteriores compromisos, pero al menos Chaira sí que logró esa efectividad. Tuvimos a Thiago Fernández. Para mí fue la gran irrupción. Hablábamos del mercado de invierno, que a lo mejor esperábamos más, pero al menos Thiago sí que ha tenido de inicio, a pesar de ser un perfil joven, entró con muchas ganas, muy eléctrico, aportando cosas distintas a Hassan. A lo mejor no ese regate, pero sí esa presencia, sí ese gen ganador, esa lucha de todos los balones, y se notó, la verdad, su irrupción, al igual que la de Cazorla, que cocinaron ese golito con esa asistencia a Chaira, y de cara al próximo partido creo que Thiago se puede ganar esa titularidad, sin asegurarla, pero creo que es una opción y a bajo precio es un chollo a explorar. Lucas Aijado sería la venta, porque creo que Nacho Vidal va a recuperar ese puesto, y me gustó muchísimo el partido de David Costas en plan capitán, despejando todo lo habido y por haber, jugándose la cara y jugándose también el físico en algunas circunstancias.
ahí con alguna brecha de sangre que aportaba épica su actuación, y luego sumando esa portería a cero. Me parece muy interesante. El Oviedo, para fichar jugadores de los que puntúan de forma más agradecida, me parece interesante. Incluso los Viñas y compañía, que pese a no marcar, más o menos salvaron el asunto, son jugadores interesantes para explorar. Y vamos a hablar del Girona. Tengo sensaciones encontradas para el análisis del Girona, porque sí que es verdad que al final es un sonrojo importante y paras un poco la dinámica ascendente el perder contra el colista. Eso hace que el punto contra el Getafe, por mucho que llegara salvándolo en el último minuto, hace que este 1 de 6 en este tramo de calendario era para sacar más cosecha, pero bueno, el Girona sigue más o menos desahogado. Es verdad que no se puede relajar ni un ápice. Es verdad que habían sonado ya las campanas de luchar por Europa. Mucho cambian los discursos en poco tiempo, creo yo. Creo que el Girona debe tener paciencia, primero asegurar permanencia y luego ya veremos. Pero es que la realidad es que no me disgustó el Girona, sobre todo en la primera parte vi un buen Girona. Que le faltó quizá un poquito de generación de peligro, es posible, pero creo que dominó el partido, que más o menos circuló bien la bola, aportó dinamismo, llegó a posiciones de centros, le faltó eso, un poquito de pegada, un Bana que estuvo muy poco fino, no hubo ese acierto en los metros finales, pero la banda izquierda muy incisiva, Len Moreno y Bryan Gil, ambos me gustaron. No creo, como he dicho en el Donkey Mercato Express del domingo, que Bryan Gil sea una venta fantasy, al menos hasta que vea la quinta. Entonces, bueno, a pesar de que hay jugadores como Sigankov, que a lo mejor no rindieron, Lemar o Banat, que sí que es verdad que estuvieron flojos individualmente, creo que el equipo como colectivo debe ser una derrota, aunque en la segunda parte es verdad que bajaron bastante el nivel, que no les saque de la hoja de ruta. Vamos a ver el siguiente tramo de calendario, ya más complicado, a ver cómo rinde este Girona, pero creo que va por buen camino. Es verdad que es una derrota fea, es una derrota que seguramente puede hacer daño, pero creo que van por buen camino en cuanto al juego. Espero que no entre ese nerviosismo y se vuelvan a autoboicotear como hicieron al principio de temporada. Por cierto, lo de Arnau, la capacidad para sobrepuntuar de Arnau esta temporada está siendo brutal. Sustituido pronto, se llevó además el bonus porque fue sustituido a tiempo, pero más allá de eso, me parece que Arnau, la temporada es muy seria. Ojito, yo estoy deseando que acabe el mercado y se quede en Girona porque seguro que oferta le está teniendo. Vamos con Osasuna, el mejor partido seguramente, el más divertido. Sí que creo que se cumplió el guión esperado. También creo que en el de Girona se cumplió el que yo esperaba. Lo que pasa es que esperaba que el Girona penalizara y no fue así, y el Oviedo se llevó los 3 puntos al final y con un all-in. Entonces, pues las puntuaciones ni tan mal. Y aquí en este partido, pues un toma y daca, un Osasuna que se está notando, que ahora mismo es uno de los equipos que tiene herramientas y que está más en forma. Sí que es verdad que le costó atar el resultado porque el Villarreal sí que al menos supo mantenerse con vida y supo, pese a ser inferior en muchos tramos, estar vivo hasta el final y sacar un puntito, que creo que lo puede dar por bueno según fue el partido. Creo que Osasuna fue ampliamente mejor, sobre todo en la primera parte. Con la ausencia de Aimar Oroz la podríamos más o menos prever, pero sí que es verdad que Lichi esta temporada lo que nos había acostumbrado era a forzar con aquellos jugadores que llevaban medio tocados. ¿Qué pasa? Que como ahora te has reforzado no es necesario forzar, ahora sí que tienes cierta profundidad, tienes un Galán que te ha aportado mucho, tienes a Víctor Muñoz y a Budimir que vuelven a ser los dos en su mejor momento, tienes a Raúl Moro que antes lo tenías que lo puedes colocar aquí. Es lo que hizo. Entonces arriba tienes muchas piezas en ataque, muy diversas, muy dinámicas. Puedo ver a Víctor Muñoz prácticamente en cualquier zona del frente de ataque y se me agotan calificativos. No lo traje al Donkey Mercato Express el domingo porque como lo traigo todas las semanas es incidir un poco. Es el jugador del momento. Yo lo puse en un tweet y realmente es así, hace de todo. Te fuerza la falta y luego te la remata. Que es verdad que ahí hay que poner en el debe de Rafa Marín que le gane el salto Víctor Muñoz. No sé la diferencia de centímetros, pero debe ser importante. Pero es que la falta la había forzado él, está intentando regatear siempre súper eléctrico, se puede ir para un lado y para otro, la punta de velocidad es absolutamente descomunal y el estado de forma que está, que entendemos que es un jugador de picos, que volverá a tener un bajoncillo, pero la primera temporada de Víctor Muñoz en la élite está siendo muy seria. Y este Osasuna ahora mismo con este tipo de perfiles, Raúl Moro, Víctor Muñoz, con un Budimir arriba, un Aimar Oroz, un Rubén García que también es un seguro de vida a balón parado, pues un equipazo. Osasuna es un equipazo y yo creo que hay que ponerle obligaciones. Este Osasuna tiene que luchar por Europa y está a tiempo de luchar por Europa porque no veo nada por encima de Osasuna que lo vea claramente mejor. El Celta, el Rayo Vallecano, el Español. Yo creo que esos equipos, Osasuna tiene que estar mínimo con ellos. Entonces ahora tiene que empezar a fraguar en puntos. Un equipo muy a tener en cuenta en clave fantasy en el siguiente tramo de temporada, aunque al corto plazo el calendario no es fácil. Y luego tenemos lo de Javi Galán, sobre todo en clave fantasy de la liga, fantasy marca, para conseguir esa idea. Encajó 2 goles, que eso es un -2 automático. Hizo un penalti que es otro -2. Y aún así hizo una puntuación más que digna.
Javi Galán, la capacidad que tiene para ganar duelos, para hacer regates, para meter balones al área, para generar actividad positiva y estadística positiva, es absolutamente una locura. Galán es un jugador a mantener, obviamente, aunque se han dado también circunstancias que han hecho que su puntuación no acabara siendo un escándalo como apuntaba, pero es que esa banda izquierda a mí la verdad que me tiene loco. Muñoz Galán, es verdad que Muñoz no jugó en banda izquierda en este partido, pero en condiciones normales pueden ocupar esa demarcación. Osasuna es un equipo muy difícil de frenar ahora mismo. Luego tenemos a Catena como la nota negativa. Fue sustituido al descanso. ¿A qué se debió esa sustitución? Para que no viera el partido, estaba amonestado. Simplemente es eso, amonestado, y no quería Lichi asumir ningún tipo de riesgo, cosa lógica cuando tienes un central de garantías en el banco como Errando. Para mí es una venta, no quiere decir que Catena vaya a perder el sitio, aunque es verdad que entiendo que puede haber dudas si Errando se puede ganar un sitio en los próximos partidos. Pero bueno, que la sustitución en teoría ha sido por eso, por protegerle y no por castigar un rendimiento. Y Raúl Moro, el chollete, tuvo alguna acción puntual, mostró su calidad, le falta adaptación, le faltará ritmo seguramente, pero creo que puede aportar bastante en clave fantasy. Y luego tenemos al Villarreal, que no creo que salga de la depresión, sí que sale vivo y bueno, al menos que se vuelva a centrar en la liga. Tiene un objetivo a pelear, yo creo que puede pelear contra este Atlético de Madrid por ser tercero y estar el año que viene en la Supercopa. Creo que el tercero va a la Supercopa, ¿no? Ahora mismo hablo así de memoria, no sé cómo estaría el asunto, suele ser así. Entonces, bueno, creo que es lo que le queda. La posición Champions no se la van a quitar, pero tiene que luchar por ese objetivo, la tercera plaza, y sobre todo por mejorar el rendimiento que está ofreciendo últimamente. Un Villarreal muy a merced de Osasuna, sin tampoco calidad defensiva, muy flojito Rafa Marín, Mourinho súper sobrepasado también, Veiga está siendo una de las decepciones, Pedraza sustituido al descanso también amonestado, que por cierto se va a perder el próximo partido, el centro del campo Parejo también muy sobrepasado, no tiro de Comesaña esta vez. Bueno, creo que sobrevivió no sé cómo el Villarreal para luego, gracias a un Gerard Moreno en plan más letal, poder salvar un puntito seguramente inmerecido, porque uno es un penalti que, bueno, sería debatible, y luego es un córner aislado, que también se las trae. Ahí es el fallo de Osasuna en las marcas, el colocar a Rubén García con Gerard. No es el mejor cabeceador de Gerard, pero si lo pones con Rubén García, eso sí que es un fallo de concepto, no como en el caso de Rafa Marín con Víctor Muñoz, que es un fallo individual de Rafa Marín, que no puede perder ese duelo aéreo jamás en la vida. Es inconcebible. Que lo pierdas con Budimir, lo entiendo. Que lo pierdas con Víctor Muñoz, por muy bien que centre Rubén García, no. Y luego el Villarreal, poca nota positiva. Gerard Moreno, que ahí sí, recomendación de la semana, fui pelme y fui pesado, y me alegro porque salió bien, porque le veía muy bien a Gerard. De hecho, creo que jugó un mejor partido anterior contra el Madrid, pero aún así, sin ser ese Gerard pegamento, fue el Gerard letal y es ese el que nos suma puntos fantasy, así que ni tan mal. Mientras se mantenga sano es muy top. Lo he hablado en el Donkey Mercato del domingo, que debéis verlo, el Donkey Mercato Express, ahí profundizo sobre ciertos perfiles, un vídeo de revisión obligatoria, ahí hablo de Gerard Moreno y aproximo las pujas. Y Nicolás Pepe, que hay que recuperarlo, es que es necesario. Y Marcelino creo que lo debe de saber. Para ser el mejor Villarreal tienes que recuperar lo que te aporta Nicolás Pepe, que es mucho. Y aquí pues se ha visto que si te fuerza un penalti y luego te doy una asistencia, que no es gran cosa, que está lejos del Nicolás Pepe de principio de temporada, pero es el camino para recuperarlo, darle esas repeticiones, ponerle ahí en banda y darle balones y que se atreva. Ahora hay un buen tramo de calendario, creo que Gerard y Pepe van a ser la dupla del Villarreal, hay que incidir en ellos. Pedraza a la venta porque, bueno, cambiado al descanso, sancionado para la próxima jornada, y ya veremos luego qué pasa, porque Cardona le puede realmente quitar el puesto. Sabéis que además el año que viene tiene pinta de que se pira, y por tanto el chollo sería Cardona al corto plazo. Vamos al Levante, chapó, mismo discurso que con el Oviedo, equipo que sigue vivo. En el caso del Levante, pues tiene más argumentos para creer, tiene 2 puntos más que el Oviedo y un partido menos, y desde que está el entrenador creo que son 8 de 15, es un ritmo de puntuación para un calendario que tampoco ha sido la panacea muy interesante. Saca un punto Atlético de Madrid, de verdad que yo no daba nada porque pudiera ser así. El calendario al corto plazo va a seguir con turbulencias, pero este equipo está compitiendo con lo que tiene, que no es mucho, pero está compitiendo. La sorpresa fue la suplencia de Tellón. A ver, por rendimiento parece hasta lógico, pero claro, el poder calibrarla antes también muestra la valentía que tiene este entrenador de decir, mira, ya sé que eres Tellón, que es nuestro, en teoría, goleador, pero no estás, te voy a ir al banquillo y voy a poner otros perfiles. Puso a Tunde, puso a Losada, perfiles ahí que aportan diversas cosas al equipo, y el Levante supo defenderse cuando tocó, supo asustar al Atlético de Madrid por momentos, siguió siendo una amenaza a balón parado, las ocasiones más claras llegaron por ahí,
y supo mantener portería a cero. Entonces las puntuaciones fueron muy buenas, sobre todo para el bloque defensivo. También apostó por Matías Moreno en lugar de Manu Sánchez, aunque luego tuvo que descambiar esa decisión por un golpe en la cabeza, el de Sorloth, que ahora hablaremos. Entonces, bueno, de cara a futuros partidos hay mucho chollo, al igual que en el Oviedo, al igual que en Alavés, también en el Levante hay muchos jugadores a bajo precio. Estamos hablando de Ryan, estamos hablando de Dela, que es un defensa que ahora mismo la secuencia de puntuaciones es muy buena. Estamos hablando de Pablo, que el otro día ya destacó y volvió a más o menos rendir muy bien. Y estamos hablando de otros perfiles que pueden ir apareciendo. Maturro también hizo una gran puntuación, no puede valer como 8 y puede jugar en varias posiciones. El único sacrificable sigue siendo Eta. Le vi mejor cuando salió a Porto, ciertamente. No sé si recuperará titularidad. Yo doy por descontado que no es el próximo partido, pero más pronto que tarde sí, debe hacerlo. Se le necesitará al mejor Eta si el Levante quiere mantener categoría. Entonces, bueno, un Levante que sigue muy vivo y Carlitos Álvarez que más o menos se puede seguir manteniendo. Vamos al Atlético de Madrid, que es un poquito el mismo diagnóstico de siempre. Luego tenemos en clave fantasy la jugarreta del Cholo. A ver, en algún momento podía llegar. Había muy poco descanso entre partidos, era difícil recalcular porque otras veces ha fundido a los jugadores, pero esta vez decidió la rotación masiva. Es que del Cholo nunca sabe qué esperar. Salió con Molina, Ruggeri, Lenglet en el mismo partido. Descansa Janko, descansa Pubil, descansa Julián Álvarez. Es que nunca sabe qué esperar. El rendimiento da igual, no es cuestión de perfiles individuales. Ahora parece que se ha semioficializado lo de Lungman, creo que, bueno, ya lo analizaremos. El Atlético de Madrid, obviamente, esto se va a reforzar. El Cholo, yo creo, no digo que esté forzando este mal rendimiento, pero sí que está forzando la situación para evidenciar que necesita refuerzos en plantilla. Se lesionó Barrio, vamos a ver para cuánto tiene. Son muchos problemas unos sobre otros. El golpe en la cabeza de Sorloth, que también es difícil que contemos con él de cara al menos a la Copa, porque al final se suele tener mucha precaución con estos asuntos, que hay golpes que pueden afectar a tejidos delicados. Entonces es un Atlético de Madrid muy de mínimos, que además creo que lo veo centrado en las competiciones intersemanales, que es donde creo que el Cholo ve más opciones de acabar salvando la temporada. En Liga podrá cumplir con una tercera posición, que es el objetivo mínimo, pero que no luce. Entonces creo que la Copa, sobre todo sin el Madrid por ahí por el medio, tratarán de meterse en semifinales y luego ver quién les toca. Por ahí pueden asegurar jugar una final y yo creo que debe ser la vía a explorar por el Atlético de Madrid. En clave fantasy sí que es verdad que hay miedo por la gestión que se está haciendo. Más allá de Oblak, el resto de jugadores no son recomendables. Julián no la mete, el resto de jugadores son cambiados prontos, como esta semana incluso Llorente, o pueden también tener rotación cualquier día, como Janko y Pubil. Entonces, aunque sí que recomiendo mantener a estos perfiles de seguridad, sobre todo los defensas que vienen de rotar y por tanto estarán libres de ese riesgo en jornadas próximas, pero bueno, vamos a ver, porque ahora imagínate que contra el Betis, que el jueves hubiera una prórroga, yo qué sé, ya volvemos a tener el miedo, sin ensayos. Si alguno quiere desprenderse de jugadores del Atlético de Madrid, me parece totalmente respetable. Solo veo recomendable 100% Oblak, que mantuvo portería cero y al menos nos asegura jugar y jugar los 90 minutos. Y Johnny Cardoso, que sobre todo sin Barrios y ahora que está recuperando el ritmo, me parece que es un jugador que va a disponer de bastantes minutos. Chollete, Ruggeri, pero Chollete muy aventurado, ¿vale? Por decir, es un jugador barato que en ocasiones puntuales podemos alinear. Vamos a acabar el análisis de esta primera cara de la resaca con el Elche-Barça, partido que cerró la jornada en clave Elche. Luego nos meteremos con el Barça. Yo lo que intuyo, lo que interpreto es que Sarabia, y luego viendo el partido me reafirmo, prácticamente veía imposible ganar al Barça. Yo analizo cómo fue el partido y cómo podría haber ido de forma distinta y la verdad que no me imagino escenarios o propuestas que pudiera hacer el Elche que pudieran hacer que el partido no fuera un 2 en la quiniela. Entonces al final dijo, ya que voy a morir, pues voy a morir con mi identidad, con mi forma de jugar al fútbol y con la que más domino. Entonces propuso un partido muy abierto, que ya es un suicidio de antemano, y no salió goleado, pues porque el Barça tuvo un día como el de San Sebastián, aciago de cara a puerta y falló ocasiones clamorosas muchísimas. Pero vamos, entiendo que se pueda sentir molesto con el Elche porque al final esta manera de competir contra este tipo de equipos, ir tan al intercambio de golpes, es prácticamente morir antes de empezar el combate. Pero es que tampoco creo que otras opciones, sobre todo que serían antinaturales para este equipo, hubieran sido más efectivas. Entonces por ahí el Elche debe de recuperar identidad, debe de recuperar algunos rendimientos. Se nota mucho que no está Álvaro Núñez, en este partido se notó que no está Febas, se nota también que Afengruber está lejísimo del nivel, lo he puesto como venta, tuvo fallos en la coordinación de tirar la línea, estuvo horrible Afengruber, pero es que no es de ahora, lleva ya varios partidos, no quiero ya soltar las alarmas y decir que nos precipitamos jugándolo como central, pero necesita ya volver a ofrecer brotes verdes cuanto antes.
Álvaro Rodríguez es la buena noticia. Hablamos de él en el Donkey Mercato Express, delantero de verdad top, delantero bueno para titular en primera división en este tipo de equipos y delantero que tiene muchas cositas y que aporta cosas diferenciales. Entonces me parece que debe ser una compra que también puede ser interesante. Luca Poyet, Chaira, Álvaro, para atacantes de segundo rango que pueden ser interesantes. Germán Valera podemos ir manteniendo como la única certeza de este equipo, que se está metiendo cada vez más en problemas, tiene que empezar a puntuar cuanto antes. Y hay algunos chollos en el Elche interesantes. Me gustó el partido de Mendoza. De hecho, no entiendo lo que ha pasado. Creo que no hay una explicación. Creo que yo al menos no le doy lógica al asunto. Mendoza estaba siendo de los mejores antes de irse al Mundial Sub-20. Volvió y de repente no se le ha dado bola. Sí, entiendo al principio, pero ahora ya no sé si hay temas contractuales, temas de mercado, no sé. Sobre todo cuando le ves rendir al nivel que hizo ayer cuando se le dio una titularidad por primera vez desde no sé cuándo. Entonces, creo que Mendoza, si se quedara en los días que quedan y si no hubiera nada así oculto y más o menos Sarabia fuera meritocrático y le diera el protagonismo que creo que se ha merecido, puede ser un buen jugador que realmente creo que puede ser diferencial en este Elche. No va sobrado de jugadores así. Luego Cepeda y Gonzalo Villar son los dos fichajes. Cepeda le vimos unos minutos, Gonzalo Villar fue anunciado en el mismo partido. Es un jugador que ya estuvo en el Elche, que es petición expresa del entrenador y creo que va a tener impacto inmediato. Así que son los jugadores que van a revitalizar este Elche. Sabemos que el Elche es un potenciador de jugadores, entonces seguramente entren baratos a los fantasy, yo no dudaría en ir a por ellos. Y cerramos con el Barça, bueno, victoria contundente, victoria que además le permite seguir líder en este tramo sin Pedri, salvándolo. Ahora le vendrá la Copa contra el Albacete, posibilidad de hacer alguna otra rotación, espero que sin comprometer el pase y al menos el Barça, que ya con el objetivo de haberse metido en el top 8, de tener ahora por delante un mes de febrero más descargado de partidos, en clave liga debe ir salvando los compromisos, sumando de 3 en 3, pero sí que es verdad que, bueno, algunas cositas se evidencian. Un Barça que volvió a encajar y un Barça que jugadores como Rafinha, como Koundé, están dando avisos similares a los que está dando Pedri de que físicamente van un poco al límite. Habría que dosificarles y dar bola a otros perfiles que están aportando. Volvió a apostar Philipp por los dos mediapuntas que se combinaron creo que mejor, Olmo y Fermín. Lo que pasa es que el partido que propuso el Elche de intercambio de golpes, aquí cualquier jugador de segunda línea del Barça luciría. Hubo muchas ocasiones para todos pudieron penetrar área, todos pudieron generar peligro, todos pudieron hacer sus ocasiones. Quiero destacar el partido de Ferran, de verdad que falló muchas, algunas de ellas infallables, eso debe mejorarlo, porque un delantero debe aportar eso, pero bueno, marcó también una de las que tuvo y luego Ferran te aporta muchísimas cosas, sobre todo si lo comparas con Lewandowski. Te aporta presencia en área, te aporta ser un incordio permanente, te aporta movimientos, te aporta descargas, te aporta también desmarques en velocidad. Es un delantero ya, hay que decirlo así, tiene movimientos de delantero y yo creo que se calibra como delantero bastante diferencial en este Barça para cómo juega este Barça. Tiene cosas a pulir, obviamente, la efectividad seguramente debe ser una de ellas. No todos los equipos van a concederte tanto como el Elche, pero el Barça juega mucho mejor con Ferran, eso es un hecho. Ferran mejora todo lo que tiene al lado porque ofrece muchas más posibilidades a sus compañeros. Muy buen partido de Lamine Yamal, uno más en línea ascendente, obviamente compra. Rafinha no lo pongo aquí, yo no lo vendería, sobre todo si lo que parece desprenderse es que no tiene nada serio. Entonces calma con Rafinha. Hablé en el Donkey Mercato del domingo de Frenkie de Jong, es un perfil ahora mismo que sin Pedri se está potenciando y creo que es interesante que especulemos con él y que también le aprovechemos en este tramo en el que está rindiendo bien. Lewandowski, lo único prescindible en el Barça, y quizá Marc Bernal puede ser ese chollo que sin asegurar titularidades parece que está ganando un rol, que está empezando a llamar la atención y que a bajo precio puede tener su tramito de calendario en el que nos sea de utilidad. Hasta aquí la primera parte de la chuleta, pausita breve y vamos con los partidos del domingo. Venga, empezamos segunda parte de la chuleta, todavía nos queda mucho, calma, paciencia, estamos prácticamente en el ecuador del vídeo y hay que hablar del Madrid Rayo para empezar, luego del resto de jornada, y voy a hacer un inciso, un don que opina sobre la actuación arbitral en el Bernabéu. Bueno, vamos a empezar con el Madrid en clave fantasy, luego iremos con el anexo arbitral, y el Madrid que sacó una victoria necesaria, una victoria in extremis, una victoria sufrida, acabando contra 9, acabando con ese penalti en el descuento, un descuento bastante generoso y unas vibraciones del Madrid muy negativas, porque es un equipo que no acabó de superar el golpe que supuso la derrota contra el Benfica en Champions, quedar fuera del top 8.
Era otro plebiscito en el Bernabéu, el público volvió a mostrar su enfado, es verdad que no fue tan exagerado ni tan continuado como el día del Levante, pero el público demostró que tiene hartazgo y que ahora el Madrid no tiene red y que al más mínimo tropiezo se lo va a hacer notar, tanto individualmente como colectivamente. Tuvo tramos el Madrid, trae un Rayo que ahora mismo el Rayo es lo que es, uno de los equipos en peor dinámica de la categoría y un equipo que está luchando por la permanencia, y hubo tramos para todo. Me lo podía llegar a imaginar, al Rayo le faltó un pelín de grandeza y un pelín de pegada para ganar este partido, que realmente creo que tuvo opciones para hacerlo, y tras la expulsión de Patecic, creo que ahí el Madrid encontró la forma de sacar un partido adelante que era una trampa absoluta. Lo que pasa que se me hace complicado, se me antoja difícil pensar que el Madrid con estas circunstancias va a poder seguir el ritmo del Barça, que nunca se sabe porque al final vas sacando partidos de una forma u otra y estás ahí a tiro en la clasificación, pueden pasar mil factores y obviamente la liga sigue peleadísima, pero es verdad que las sensaciones del Madrid son muy distintas a las del Barça, sensación de que el Madrid puede tropezar cualquier partido ante cualquier rival, sobre todo este Madrid. En clave fantasy tuvimos la lesión de Jude Bellingham, es la primera de las 4 compras de las que quiero hablar, creo que hay que profundizar en alguna serie de situaciones. Es un pinchazo en la parte posterior del muslo, a falta de parte médico oficial, este tipo de lesiones no suelen bajar de las 4 semanas, es decir, vamos a perder seguramente a Jude prácticamente hasta que es el próximo parón, calculo yo, hasta marzo. Entonces, es una venta de carácter obligatorio, ¿eh? Yo creo que aunque no haya parte médico, podéis anticiparos si tenéis buena oferta en vender. Y luego, sobre todo, sorprendió, y aquí he de admitir que no me lo esperaba para nada, porque era un 90% en el predicting en lo de carreras. Supongo que señalado, o algo señalado, por el partido en Lisboa, pero vamos, hasta el punto de tener que improvisar con Camavinga del lateral, creo que queda carreras señalado. No sé hasta qué punto esto será una decisión a largo plazo. Lo que te puede aportar Camavinga, más allá de que físicamente creo que son dos jugadores de corte similar, quizás mejor salida de balón, sobre todo en transición, eso ante determinados equipos te puede dar, a lo mejor era una situación puntual, ya que el Rayo en esa banda con Acomachi y con Ratiu era donde iba a generar peligro. No sé hasta qué punto será sostenible lo de Camavinga a largo plazo. Por ahora Carreras es una venta de manual después de esta jornada y al precio que había alcanzado en algunas plataformas. Luego tenemos lo de Asensio, aquí no es un tema de rendimiento ni un tema de haber perdido el sitio, es un tema físico, porque sabéis que tiene esa fisura en la tibia, está jugando como puede, y nosotros no podemos depender de un jugador que se nos puede ir al descanso, un jugador que sabemos que va a parar en cuanto las condiciones de la plantilla se lo permitan. Entonces es un jugador que hasta que físicamente vuelva a estar en óptimas condiciones, por muy buen rendimiento que pueda ofrecer, me parece que lo mejor es alejarnos de él. Y Vini puede ser la decisión más controvertida porque hizo un buen partido, marcó un golazo, yo creo que fue de los que más generó sin tampoco hacer ninguna exhibición. Y estuvo comprometido, se tomó bien los silbidos, desde el inicio tuvo ese coraje de tratar de revertirlos y yo creo que bueno, es un partido que hay que ponerlo en el haber de Vini. En una mala temporada este partido, seguir por este buen camino yo creo que sería el indicado, sin yo creo asomarse al mejor rendimiento de Vini, sobre todo en cuanto a continuidad. Creo que fue mejor que Mbappé, por ejemplo, en este partido y fue la mayor arma ofensiva que el Madrid tuvo ante el Rayo. Lo que pasa es que ahora se va a perder el partido de Mestalla, se va a librar de un partido hostil para él, después ya quedará limpio, podemos aprovechar para vender, no va a jugar en un par de semanas, no sé cómo va a ser la inercia de mercado porque viene de marcar, pero a su vez no va a jugar el próximo partido, a los precios que está Vini, no siendo un perfil que yo me comprometería a él a largo plazo, podemos vender. El chollete a corto plazo puede ser Ceballos, que le di minutos en los que demostró ser Ceballos, tuvo alguna pérdida o alguna decisión difícil de entender, pero por otro lado también forzó la expulsión de Patecic, tuvo alguna acción peligrosa, un lanzamiento pasó rozando el palo y creo que aportó cierto criterio. ¿Puede tener minutos de cara a próximos partidos? Es posible, porque al final tienes el vacío de Camavinga que se te va al lateral, tienes el vacío de Bellingham, por ahí vas a necesitar materia prima. Entonces Ceballos es un jugador que parece que se queda y que se le va a dar un rol y que en ciertos partidos puede aportar, ¿vale? No pasa, yo diría, de un parche. Arda Güler, jugador a mantener, la lesión de Bellingham le puede aportar, creo que Güler es de los principales beneficiados de que Bellingham se vaya a perder un tramo, porque a lo mejor Güler lo hemos visto sin Bellingham, casualidad o no, ahora vamos a poder comprobarlo, pero creo que es un jugador que hay que explorar. Y Rodrigo, creo que es la compra que debemos hacer, ya que no ha habido grandes rendimientos del Madrid esta semana,
sobre todo teniendo en cuenta que Vini no va a jugar, tendrá oportunidad de lucir por banda izquierda contra el Valencia y después de luchar por una titularidad que creo que Mastantuono no se está ganando. Pasó desapercibido, se fue silbado, un jugador con ciertas limitaciones técnicas todavía, sobre todo en acciones básicas del fútbol como son los controles. Creo que, bueno, es muy joven, tiene mucho margen de mejora, por ahora no creo que sea un titular calibre Real Madrid, así que Rodrigo más pronto que tarde se ganará ese lugar. Antes de ir al Rayo, quiero hablar del apartado arbitral, ¿vale? Así que abrimos el Don que opina. Donkey se moja. Vale, me quiero mojar porque me gusta mojarme, quiero que me entendáis, quiero que opinéis también, intentad hacerlo sin bufanda, aunque con las cartas sobre la mesa, cada uno tiene sus colores, cada uno tiene sus puntos de vista, pero bueno, creo que es un partido en el que vale la pena hacer una valoración. Lo primero que quiero decir es sobre las acciones gruesas, me refiero a las acciones que acaban en expulsiones o en penaltis. Sí que es cierto que si te pones a analizarlas fríamente, en todas creo que acierta el árbitro. La expulsión a Patecís no se puede discutir. La expulsión de Chavarría se la gana Pulso, por desquiciamiento, por desesperación. El penalti que acabas pitando es un penalti tan torpe como claro, y lo pitas de primera sin ayuda del VAR. Y el resto de penaltis innumerosos que se pidieron a favor del Madrid creo que no fueron ninguno. Es decir, las decisiones gruesas de área o de expulsiones, creo que el árbitro actuó correctamente, no con ello queriendo decir que el arbitraje fue bueno. ¿Qué es a lo que me refiero? Sobre todo es algo que vengo yo aquí detectando y que os he ido comentando, es esa voluntad casi premeditada del Madrid de buscar las acciones de caída en área, cosa que hay que dejar claro que es totalmente lícito el tratar de forzar penaltis, como en el básquet el tratar de forzar faltas personales. Sí que es verdad que en este partido en concreto muchas fueron sonrojantes y por eso hay un resquicio en el reglamento de poder sancionar a los jugadores que reiteradamente tratan de engañar al árbitro. Creo que se fueron de rositas jugadores como Mbappé, como Vinicius, también en algunos casos Rodrigo, que suelen, y se ha demostrado ya recientemente, pecar de un exceso de ánimo a la hora de caer en área. Entonces creo que por ahí al árbitro le faltó un poquito de mano dura con alguna tarjeta preventiva para que el Madrid dejara descaradamente de buscar esas acciones de penalti, que le ha dado mucho rédito, porque luego nos vamos al saldo arbitral y el Madrid es el equipo que tiene mejor saldo y seguramente la mayoría de esos penaltis sean porque se junta un talento a la hora de buscarlo y también una torpeza en los defensas a la hora de concederlo y precipitadamente al suelo. Entonces no quiero decir nada más, simplemente el hecho de que la herramienta de poder sancionar las simulaciones, que habría que aplicarlo, yo creo, con mayor rigor, sobre todo en situaciones tan descaradas. Luego, sobre el tiempo de descuento, yo soy un fiel defensor de que si hay que añadir descuentos, se añadan, y si se pierde tiempo y el Rayo, ya conocemos el histórico, tiene a Batalla en sus filas, yo creo que al final el culpable de que añadieran 9 minutos fue Batalla. Como tiene colgado el San Benito con total merecimiento, pues dijeron, sí, Batalla, pues ahora te voy a castigar con ese descuento, seguramente, sobre todo teniendo uno menos, que fue muy numeroso. El tema está que en otros partidos a lo mejor se pide un tiempo similar y no llegamos a tanto. Entiendo el desquiciamiento del Rayo, pero si te pones a juzgar las acciones, no diría que el árbitro afectó en el resultado final del partido. Es mi valoración, entiendo lo que cada uno pueda opinar, sí que es verdad que creo que habría que mirar de cerca pues esas manías de algunos jugadores del Madrid, que yo diría que son premeditadas, que no es obviamente algo que no se pueda hacer, pero sí que es verdad que le pueden empezar a coger la matrícula a futuro y que a nadie extrañe si empezamos a ver tarjetas amarillas para jugadores del Madrid que se dejan caer en áreas, o si en futuras acciones que sí son, no se las acaben comprando. Bueno, hasta aquí el Don que opina. Donkey se moja. Y vamos con el Rayo, que venía en una situación de muchos apuros. Le hubiera venido bien sumar un puntito para cuestión de confianza, porque bueno, te metes en una situación muy delicada. Ahora recibes a un Oviedo en un partido en el que puede ser un partido trampa, lo analizaremos durante la semana, pero un Rayo muy exigido, un Rayo con muchas obligaciones, un Oviedo que viene de victoria y por tanto vendrá con mayor confianza, y vas a afrontar el partido con bajas sensibles, sobre todo en el medio del campo. No creo que llegue Unai López, o no tiene pinta. No vas a tener a Patecís, que se autodescartó, y también pierdes a tu lateral izquierdo, Pac Chavarría, y obviamente ahí sin Pep y con Espino, la verdad que pierde bastante en una banda donde el Oviedo suele generar bastante peligro.
Entonces, bueno, aunque creo que eres mejor equipo y tienes la oportunidad ideal, la jornada ideal para sacar 3 puntos y alejarte del descenso, si por lo que sea tropiezas, la situación podría ser muy delicada. El Rayo, verdad que creo que le faltó, lo he dicho antes, grandeza para matar al Madrid. La ocasión de ratios infallable si quieres ganar en este tipo de estadios. Creo que defensivamente también es un equipo que acaba concediendo tanto por arriba como en situaciones torpes como la de Nobel Mendy, que está ya sobre el alambre, son varias ya, y tenemos a Luis Felipe por ahí operativo, ya veremos para cuántos minutos. Es verdad que facturó un gol gracias a De Frutos, que es el más oportunista, el que más gol tiene, aunque no creo que hiciera un buen partido más allá de esa acción puntual. Sí que me gustó Álvaro, que siempre cumple, la verdad que es un seguro de vida, y sí también estuvo sin chispa, diría yo, y podríamos, sobre todo del Rayo, mantener a todos los que sean titulares o potenciales titulares, porque el partido contra el Oviedo es muy golosón. A los sancionados les vendería, a los dos que hemos comentado, y quizá Nobel Mendy no sé si arriesgaría, y el Chollete puede ser Espino por esa sanción de Pep Chavarría. Poquito más de un Rayo que habrá que ver si se levanta de esta situación, porque ahora mismo jugar en Vallecas también no sé si es un aliado o no, según está el terreno del juego. Vamos a ver el partido del Betis, que lo sacó, también el Betis necesitaba. Creo que no fue superior al Valencia, creo que al final el Betis ganó porque ahora mismo tiene más empaque de equipo y porque al final tiene mayor calidad individual en algunos jugadores puntuales que, aunque tenga bajas, te acabaron desatascando. Pero creo que era un Betis de mínimos, que venía con mucho desgaste europeo, que eso se notó durante el partido, que le costó mucho generar, que le costó mucho defender por tramos al Valencia, que fue inferior y además netamente en varios momentos, pero bueno, al final sacan los 3 puntos. Ahora te puedes centrar en la Copa. El Betis sigue con la lengua afuera, con necesidad de reforzarse, porque con tanta baja tienes que recuperar también efectivos. Vas justísimo para todas las competiciones, pero es verdad que este arte el Betis lo tiene de saber hacer equilibrismo y seguir vivo hasta meses muy cercanos a mayo en la mayoría de competiciones. A ver cómo le va en Copa, cuando en casa contra el Atlético de Madrid. En Liga siguen más o menos cumpliendo los mínimos de estar ahí en posición europea, y estás exento de la siguiente ronda en Europa League. Entonces, la temporada del Betis, pese a sus turbulencias, diría que es aceptable. Fornals, que salió desde el banquillo, era imposible de reaccionar porque se perdió el entreno del sábado, pero el viernes no lo sabíamos. Pero bueno, al menos tan contentos porque salió y nos marcó ese golito. Fornals es un seguro de vida ahora mismo en este Betis, sobre todo cuando juega de media punta. Así que imagino que las inercias de mercado volverán a ir al alza. Y luego el tema de la portería, sí que es verdad que aquí voy perdidísimo. Esto es doloroso porque, claro, quien estaba tanto contento con su Bayern lo vendió y ahora no solo le juega, sino que le para un penalti. La verdad que no sé lo que plantea Pellegrini. Como no estoy en su mente, sigo pensando que aunque os ponga a mantener Valles, lo mejor es que vayáis a otra portería más segura. Yo sé que era Valles y sale en el mercado, es tentador el comprarle, pero es que no sé. Y más, ahora le viene la Copa, no sé quién va a jugar, se atreverá con Adrián, tirará de Pau López, repetirá con Valles, el próximo partido en Liga, ¿qué va a hacer? Es que no lo sé, y ha demostrado que da igual el rendimiento que haga, da igual que venga de parar un penalti. El otro día hizo un partidazo Pau López en Europa League y hoy ha sido suplente. No sabes. Anthony, ¿por qué pongo en vender? Puede ser lo más controvertido, por pereza. La puntuación que hizo no fue tan desastrosa. No fue un top star, pero cumplió. Pero va tiesísimo. Y a mí no me gusta un jugador tan caro que vaya tieso, ir con preocupaciones que su rendimiento va a estar lejos de su prime, y aunque tenga calidad para poder ser diferencial, si la muestra a cuentagotas no me vale. Yo quiero ir a por perfiles de mayor seguridad. El Chimi nos marcó, puede tirar los penaltis, interesante, cuando vuelva al Cucho pasará un rol secundario, pero parece que va a ser el delantero que se quede en plantilla, a diferencia de Bakambu, que tiene pinta de que este lunes en el cierre de mercado se va a pirar. Fidalgo parece que es la contratación que ha hecho el Betis, bueno, es un perfil medio centro, a ver qué puede aportar ahí. Hizo un buen partido de Osa, le dieron las 3 picas en marca, no le contabilizó asistencia, pero fue protagonista en el 2-1. Es un jugador que creo que va a ir a más, Nelson de Osa, pero bueno, podemos fichar a bajo precio al Chimi, sin fiarme mucho, y Fidalgo como nuevo perfil a explorar. En el Valencia, una derrota dolorosa porque llega al final, inmerecida diría yo también. Diría que el Valencia pues tiene unas constantes, tiene un latido, que va por un camino correcto, que creo que tiene suficientes mimbres para asegurar una permanencia, aunque la tendrá que pelear porque están muchos equipos en esa situación. Ahora le viene el Madrid, que si al final no sumas puntos, por muchas sensaciones que puedas emitir, no es suficiente. Entonces, bueno, lo que le falta a este Valencia también, y no es la primera vez, es las buenas sensaciones por momentos en los partidos, poder castigar. Ya le pasó en Vigo, que falló el penalti, Pepe Lu otra vez lo volvió a fallar. Tendrían que revisar eso, a ver qué tirador. El otro día Ramazani lo tiró bien. Pero bueno, Pepe Lu, que creo que es un buen especialista, pero ha fallado ya 2 esta temporada
creo que son demasiados, como para que no le vaya a condicionar eso en el próximo que tenga que lanzar. Corberán parece que ha encontrado más o menos su 11, ahora cuando vuelva Tárrega vamos a ver cómo va sumando a los nuevos, a Núñez, a Guido, que creo que pueden aportar bastante. Danjuma volviendo a una versión similar a la de inicio de temporada, ahora mismo es una compra, ¿vale? Me ha costado, pero ya me lo vuelvo a creer. Lucas Beltrán, chapó, está en esa posición de media punta aportando muchísimo a peligro mucho al equipo en cuanto a peligro, en cuanto también a contribución en acciones decisivas, en cuanto a criterio en toma de decisiones. Bueno, tremendo, ¿eh? Lo de Beltrán es tremendo, de verdad, en mayúsculas hay que decirlo. Copete se fue medio tocado, otro que está también tostado y ya vuelve Tárrega. A lo mejor aprovechan para esta semana con tanta sobrecarga de partidos. Tengo mucho interés en ver el Valencia contra el Athletic Club que 11 pone, porque pueden haber rotaciones de cara al fin de semana contra el Madrid. Una semana para el Valencia compleja, ¿eh? 2 partidos de mucha exigencia contra rivales que obviamente no puede salir con bloques suplentes, entiendo. Y Guido, aunque no tuvo minutos por ese malestar previo al partido contra su ex equipo, hay ganas de verle, no creo que de titular hasta que más o menos se consolide, porque ese doble pivote Ugrinic y Pepelu la verdad que está bastante asentado ahora mismo, pero bueno, es un jugador que creo que va a aportar. Estoy con ganas de ver en qué estado está. Vamos con el empate a 0 de la jornada, el Getafe Celta, tampoco hay mucho que comentar. El típico empate a 0 del Getafe que siempre apostamos no estaba llegando y esta jornada sí que pudo mantener portería a 0. El Celta, que este año también es un equipo de un perfil más de seguridad y de conceder menos, también exponerse menos y generar menos, pues al final sí que es verdad que el 0-0 era algo probable. El Getafe lo intenta, le da hasta donde le da, sí que es verdad que es un equipo que el mínimo competitivo te lo va a asegurar, le va a costar mucho sumar de 3 en 3, pero también le va a costar mucho a cada equipo ganar al Getafe. Va a ir muy a paso de hormiguita, sumando y con mucho mérito. Los refuerzos están aportando cierto empaque, sobre todo Zaire Romero, parece que la irrupción, os lo pongo en chollo, pero creo que es el jugador que más se ha sentado ahí en ese costado izquierdo. Tiene cualidades interesantes, con salir en zancada, para también poder defender en área, aportar ahí envergadura y seguridad. Creo que tiene también algún fallito, que se lo he detectado, pero bueno, creo que eso lo irá corrigiendo. Vamos a ver si vamos a Satriano, si vuelve a Apcar, creo que ahí en defensa va a ser bien, se confirma que Diego Rico ha perdido el sitio, así que es una venta de manual. Soria con portería 0 es un portero que siempre puede ir haciéndolo bien y en esta ocasión, sin tener mucho trabajo, el que tuvo lo solventó la verdad que bastante bien y poquito más. Luis Milla en plan líder, cuando el Getafe está en estos tramos de aportar mayor seguridad, Milla luce un poquito, es un piloto automático. En estos partidos sabes que Milla te cumple todos los ítems y al final la puntuación final es un compendio de sumar por aquí y por allá y es perfecta. Sumas en cronistas, en estadística, en tal. Al final compensa. Sí, es verdad que ha alcanzado Milla unos precios esta temporada, sobre todo el fantasy oficial, que digo, ostras, a mí me da cierta alergia. Pero hay que subirse a los carros momentáneos, ahora le viene a la vez, el calendario no es malo para el Getafe. Y el Celta, que bueno, hizo el partido el mínimo exigible para sumar un punto más en Liga, para más o menos ser un equipo del vagón europeo que suma con mucha más facilidad que otros, pese a estar compatibilizando competiciones y pese a cierta inestabilidad por momentos. Giraldez sí que fue más prudente en las rotaciones, puso un 11 muy reconocible, con algo de cansancio acumulado, pero bueno, es difícil el Coliseum. Yo al Celta entiendo el planteamiento de partido que hizo, no le pido más ante un Getafe, porque sé que viene de jugar jueves, jugar en el Coliseum es muy difícil, generar peligro es muy difícil, y al menos te vas con un puntito. Ahora se juega viernes, hay una semana más o menos limpia, o al menos 4 días, no son tantos, para que Giraldez planifique con cierta calma después de muchos partidos continuados que no han dado tregua. Me gustaría comentar el asunto Brian Zaragoza, ¿vale? Porque, bueno, no lo comentamos, pasó durante el fin de semana, lo siento verdaderamente por aquellos que lo alinearais. Yo, por ejemplo, en mi liga oficial lo tenía. Inesperado totalmente, yo al menos no había escuchado nada. Un jugador que parecía ir al alza ahora mismo en el Celta, por cedido, no se suelen romper cesiones tan bruscamente. El Celta recibe una compensación, se va a la Roma. No les fue bien a Brian en la aventura europea anterior. Entonces es un jugador que le cuesta adaptarse y que yo creo que en Liga Española sí que tiene un huequecito, pero que a lo mejor fuera de la Liga Española puede hacer bastante frío. Pero bueno, él toma su decisión, al final pone la balanza, la oportunidad, supongo que también a nivel contractual es totalmente libre.
te demuestra una vez más lo que es la Liga Española actualmente, que perfiles como Brian Zaragoza, que está en un equipo de talla europea en nuestra liga, se vayan a otra. En este caso es verdad que no es la Premier, es el Calcio, pero al final es una pérdida para el Celta y una pérdida para nuestra liga. Y bueno, en Fantasy no hace falta que os diga más, es una venta de manual. Starfelt, teníamos dudas de si llegaba o no, jugó portería cero ni tan mal, y Alonso, que en estos partidos es fiable, es también un jugador muy, muy seguro. Y en este año del Celta, que defensivamente hemos una mejor versión colectiva, creo que Alonso también se potencia. Es el que menos rota con diferencia del equipo. Ahora el Celta juega viernes, podemos ir apostando sobre seguro con el Celta. Fer López no hizo gran partido, pero sí en Europa ya puso su sello, su carta de presentación. El colisión es complicado, no le voy a pedir mucho más. Sí que, bueno, irá rotando ahí con Aspas, con Sweetberg, con Hugo Álvarez, que le vi bien, le veo con chispita a Hugo Álvarez. Entonces, bueno, el Celta lo de siempre. Perfiles ofensivos, un día te aparece uno, otro. A largo plazo no quiero a nadie, pero para jornadas puntuales cualquiera me valdría. Y cerramos con el derbi vasco, emoción hasta el final, vaya oportunidad. No sé si es histórica o no, pero se le ha escapado a la Real un partido que debería haber sentenciado antes, que con la expulsión de Bryce dio ahí una vida extra, un aliento que el Athletic Club ya no tenía, y con el tremendo golazo de Íñigo Ruiz de Galarreta, el Athletic Club suma un punto que hace que no caiga a los infiernos, porque este equipo estaba prácticamente en una situación muy complicada y la Real Sociedad se priva de ganar en un derbi a domicilio después de no sé cuántos años y de mantener esta buena inercia. Bueno, empezamos por los locales. Mal partido, un quiero y no puedo, en la tónica de toda la temporada. Valverde apostó por Nico Williams. La verdad que Aramburu le hizo un marcaje tremendo. En ese duelo individual salió vencedor en la mayoría de casos. El equipo muy plano, muy previsible, buscando colgar balones siempre en mala posición. Muchas ventajas para los jugadores de la Real que lo vean de cara. Problemas para generar peligro. También concedieron mucho. La Real antes de marcar había merecido ya ese tanto. Y luego yendo a remolque, pues un poquito de orgullo, que siempre lo tienes que tener en San Mamés, y poco más. No fue hasta que hubo superioridad numérica y con un gol fuera de categoría de Íñigo empatas, no sé hasta qué punto el Athletic Club se queda conforme. Sensación de que va a costar cambiar la dinámica de un equipo que ya son muchos meses rindiendo a un nivel muy bajo en todas las líneas, defendiendo mal, atacando mal, individualmente muchos jugadores lejos de su mejor nivel. Y no tiene pinta de que sea reversible a corto plazo. Más allá de que Laporte puede ser una buena apuesta fantasy, creo que va a ayudar Laporte al corto plazo. Me gustó, por cierto, el partido de Paredes, de Yuri, sobre todo el de Paredes, para como estaba rindiendo la Real, Athletic Club últimamente. Laporte, que es un jugador que puntúa muy bien en fantasy, creo que está ya para contribuir, entonces podemos ir fichando. Íñigo lo podemos fichar o mantener porque ha metido un gol, pero es un jugador que ya demostró durante la temporada que es muy intermitente, que físicamente es muy frágil, que no tiene titularidad asegurada, que no asegura un mínimo de minutos y que en fantasy, aunque vengamos de un alegrón, no es un perfil que yo voy cómodo en mi equipo. Pero bueno, viene a hacer lo que ha hecho, hay que valorarlo y hay que hacerle hueco aquí. Berenguer me ha decepcionado mucho, su partido y su temporada en líneas generales. No es el único, pero también tiene que aquí salir reflejado. Esperaba mucho más de él, en estos derbis solía aparecer, pero es que no está, no aporta, no se ve ningún tipo de brote verde. Tampoco es que haya chollos a bajo precio del Athletic Club. Valverde no da con la tecla. Ya digo, ahora viene un partido contra el Levante en casa, pero es que antes tienes eliminatoria Copera. Con el Athletic Club vamos muy a corto plazo y sobre todo mientras siga habiendo partidos intersemanales, mientras no se consolide esto, me parece que es un equipo que va a sufrir para ganar a cualquiera, el Levante incluido la semana que viene, porque no tiene gol y porque concedes. Entonces el Athletic Club es un equipo que ahora mismo, y es duro decirlo, la realidad es que está más cerca de luchar por la permanencia que de luchar por cualquier otra cosa. Vamos a ver cuando ya se vacíe de competiciones y pueda enlazar, yo que sé, si un par de triunfos consecutivos en algún momento de esta liga. ¿Qué sería de este Athletic Club sin esos puntos que consiguió en las primeras jornadas? Y diría que de forma inmerecida, porque también ahí puntuó de más. Real Sociedad, todo lo contrario en cuanto a sensaciones, porque lo que haces es asentar el nuevo pozo de este equipo, un equipo con más colmillo, con más intención, más vertical, con más gol, un equipo que parece que tiene aire fresco y se necesitaba.
con un Guedes que está liderando, Oyarzábal y Guedes, la que falla Oyarzábal, después de sentar ahí a todo el equipo del Athletic Club, la manda afuera. Partidazo, por cierto, de Unai Simón, no le he dicho, pero Unai Simón es parte responsable de que el Athletic Club pudiera sumar un punto. Tuvo que intervenir mucho más que Remiro, con mucho acierto, y en el gol creo que era imparable. Bueno, Guedes estuvo incisivo en todo momento, el gol que marca es un auténtico golazo, eso lo tiene en su factoría, ese tipo de golpeos, y lo sacó en un derbi demostrando que no se va a chantar. Ahora mismo Guedes es titularísimo y la Real Sociedad con Matarazzo está activando a muchos jugadores, eso es lo que me gusta. Tiene enchufado a Turrientes, intentó enchufar a Caleta Char, lo que pasa es que hay cosas que son misiones imposibles. También está enchufando a Lucas Uchic, aunque sea a costa de Bryce. Ha enchufado a Adriozola, que durante partidos pretéritos ha tenido ahí su participación. Tiene a todos enchufados, todos están aportando. Colectivamente la Real sabe a lo que juega. En la segunda parte salió Wesley, no lo he puesto aquí, pero si queréis que os lo ponga, oye, puede ser un buen chollito, interesante aquí al menos para verle, ¿no? Un parchecillo, nuevo fichaje. La verdad que no lo tengo controlado, pero bueno, puede ser interesante. Al menos aportó cierta velocidad. También está Oscarson por ahí, si queréis añadirlo. Bryce es una venta. La semana pasada os dije, creo que le está reservando porque estaba percibido. No, la verdad que no, error de cálculo. El motivo es que Suchik le gusta más o Bryce no le acaba de gustar y fue suplente, y cuando salió vio una roja directa que seguramente ahí pecó de pardillo. Ganando 0-1 no puedes caer en esas provocaciones, y aunque me parece que al final pagó de más, seguramente para el rifirrafe que era, pero reglamentariamente tocar la cara a un rival y el árbitro te expulsa de primeras, pues te la comes. Y a otra cosa. Y veremos cómo se estipula esto y cuántos le caen por esta gilipollez. En fin, Brahim Méndez, adiós. Adiós en clave fantasy. Soler, que volvía de sanción, me gustó su partido, aportando al balón parado, es un fijo aquí y está rindiendo muy bien. En líneas generales, la Real tiene buenos perfiles ahora. Sergio Gómez también rindió bien, la defensa me gustó. Un buen partido de John Martín, en clave defensiva Aramburu secó a Nico Williams y luego a Robert Navarro, a todo el que se asomara por esa banda. En líneas generales, buen partido de la Real Sociedad en clave global. Lástima que se escapen 3 puntos, que yo creo que mereció, y que bueno, aprenderá de haberlos dejado escapar. Hay que decir que la Real ha ganado últimamente partidos que no debería ganar, pues este que sí que debería ganar lo ha empatado, y al final el fútbol muchas veces te compensa y la Real estará donde tenga que estar en fase clasificatoria. Una Real que le viene entre semanas a la vez a domicilio la Copa, y la semana que viene pues vamos a ver según pase la Copa, porque esta Real es un enemigo muy peligroso al que enfrentarse. Tendremos para el lunes, para cerrar jornada, se nos escapa de la chuleta el Mallorca-Sevilla, un partido que ya veremos, el Mallorca con urgencias, el Sevilla a ver si nos puede mostrar algo. Y en clave fantasy durante la semana pues iremos reaccionando a cómo rindan los jugadores de estos dos equipos. Pues hasta aquí la resaquita de este lunes. Desearos que la hayáis disfrutado, que dejéis ese like si habéis llegado hasta aquí, y nos seguiremos viendo ya para planificar la jornada 23, que seguro que va a mejorar lo que hemos hecho en esta 22. Súper agradecido siempre por estar ahí al otro lado. Adiós.